Una nueva emisión de Cita con la Cultura desde la plazoleta Barbatuscas. Nuestro saludo a toda la teleaudiencia y nuestros agradecimientos al canal comunitario TV San Jorge. Y gracias también, como siempre lo hacemos, a las personas que nos llaman o nos envían correos electrónicos dándonos algunas sugerencias, diciendo por qué no llevan a fulano de tal al programa, que digamos tiene cosas interesantes que contar. Queremos recordar que Cita con la Cultura es un programa de divulgación cultural y tiene unos parámetros que fundamentalmente tienen que ver con el interés general en materia de cultura, artes, letras, historiografía, etc. De tal manera que todo lo que se enmarque dentro de esos parámetros y sea realmente significativo para la comunidad es lo que vamos a transmitir a través de este espacio. Hoy tenemos la grata presencia de Jairo Luis Vega Manzano, ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia y escritor. Ya ha participado en algunos certámenes en Ocaña y tiene una experiencia ya, aparte de su obra y de las perspectivas que tiene hacia el futuro. Fue el director y el motivador de la revista Nuestra Ingeniería. Sobre todo esto vamos a hablar con Jairo Luis Vega Manzano, pero yo quiero hacer antes una aclaración. Dos de las hermanas de Jairo Luis Vega Manzano son extraordinarias artistas plásticas. Una de ellas es María Eugenia Vega, que vive en Antioquia, en Medellín. Y la otra es Noemí Vega, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en artes plásticas, con una trayectoria ya muy meritoria, exposiciones colectivas e individuales, ha estado en Ocaña varias veces, y bueno, es decir, tiene la familia un bagaje inclinado a la cultura bastante interesante y eso nos complace muchísimo. Bueno, Jairo, comencemos por contarle a la teleaudiencia dónde estudia su secundaria, como el estudio en la universidad, época en que se graduó como ingeniero, etc. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por invitarme a este lugar tan acogedor, Plazoleta San Francisco, Barbatuscas, esa flor nuestra tan especial. Y pues disculpa a los televidentes por verme así con las gafas que no me gustan, pero tuve una operación en la vista, estoy de convaleciente y por protección y por estética, entonces me toca que usarlas mucho. Luis Eduardo, muchas gracias. Para mí, pues, la verdad que estar aquí sentado donde se sientan, donde desfilan, pues como yo he comprobado viendo el programa, los representantes de nuestra cultura, pues es un honor definitivamente. Y es como darme la bendición, le cuento. Gracias, Jairo. Muchas gracias. En todo caso, pues a ver qué le cuento respecto a eso. Mi vida, un día me puse a reflexionar y dije, no, pues una vida normal, donde no hay nada que contar, pero sin embargo, lo que hay que decir es que, muy rápidamente, que pues yo soy nato ocañero. Yo nací en el barrio Villanueva. De Villanueva, exactamente, el barrio tradicional de Ocaña. En el barrio tradicional de Ocaña, de una familia muy humilde, de clase media, cuando existía la clase media, claro. clase media baja, digámoslo, en donde pues los primeros años de mi vida transcurrieron en ese barrio y mi mundo era desde La Pradera hasta San Francisco, nada más. Y era la época en que yo me he dicho que era feliz e indocumentado, como el título del libro de García Márquez, en donde pues la primaria, sobre todo, que la desarrollé en la Escuela Adolfo Milanés hasta los 12 años, pues fue de estar por ahí en la calle jugando trompos, bolitas de cristal, elevando barriletes, pescando desde el molino. Nos íbamos por toda la cuenca del río Tejo, pescando hasta la Bocatoma arriba de La Pradera. Eso éramos felices en eso. Pescamos por ahí 2, 3 aguagatos, como decimos, pero éramos felices, era una felicidad más grande cuando pescábamos uno con nuestra saca que colocábamos en el río.
La primaria la desarrollé hasta el año 67, luego allí ya pues, presenté exámenes de admisión en el Colegio Caro y en el Instituto Técnico Industrial. En ambos pues me admitieron para ingresar, pero yo escogí definitivamente la Escuela Industrial, el Instituto Técnico Industrial Lucio Pavón Núñez, pues porque mis padres nos habían influido, inculcado de que deberíamos estudiar, por ejemplo, un arte, qué hacer para que nos pudiéramos defender en la vida, porque nuestro futuro no era muy prometedor, ¿no? Y el técnico industrial era un colegio extraordinario. Extraordinario, sí. Allí pues estuve desarrollando los estudios de bachillerato, que en ese entonces eran inclusive 7 años que se desarrollaban. Un colegio extraordinario en el aspecto, pues, digamos, académico, y sobre todo en el aspecto que a mí me interesaba, bueno, de los talleres y la técnica, de estudiar la técnica, y entonces estaba muy enfocado hacia la parte científica, en donde yo pues, navegaba bien, afortunadamente, en cuestiones de matemática, física, química, todas las materias que tienen que ver con la ciencia, pues estaba muy bien plantada allí, y pues teníamos las falencias en el resto, ¿no? Claro. Que yo no sé de milagro, pues, cómo fue que yo de pronto logré desarrollar algo en ese campo, digámoslo, y pues solamente como que digo yo, como por cuestión genética, como usted decía en la introducción tan hermosa que hizo, cuestión genética como que uno lo lleva. Es decir, yo tenía pues, profesores de español y literatura, pues normalmente, pero no nos inculcaban definitivamente mucho el desarrollo por ejemplo, las letras, la literatura. Entonces, yo mutuo propio, pues, sí creo que me atrevo a decir que era de los pocos que iba a la biblioteca, pedía un libro prestado, me lo llevaba para la casa, generalmente una novela, y la leía en mi casa, aparte de la cuestión académica, del currículum, y lo hacía repetidas veces. Así tuve la oportunidad de leer muchos libros buenos, libros clásicos que estaban ahí, uno los encontraba. Solamente eso fue lo que yo desarrollé en esa época, porque el resto, lo que es ortografía, gramática, que es muy diferente a la literatura, para mí pues era un ladrillo, eso era tremendo, ¿sí? Y en la parte de humanidades, infortunadamente, pues allí no se manejaba muy bien, porque teníamos profesor de geografía e historia muy famoso que el oficio nuestro era distraerlo en las clases para que no nos la dictara, y pasábamos así. Entonces lo desviábamos por otro tema y nosotros felices, ¿sí? Claro. Pero no sabíamos el daño que nos estábamos haciendo. Más yo lo que sé de geografía, historia y esas cosas, filosofía y psicología, es que yo después lo he leído, ¿no? Sí, ya cuestiones del hábito de la lectura que genera todo ese tipo de conocimiento. Sí. Bueno, ahí estuve también muy bien, todavía estaba feliz por el estado de inconsciencia en que estaba en ese momento, en el sentido de que uno no sabe de qué cuero salen las correas. Entonces, pero poco a poco se vino y le cayó a uno el mundo encima. Poco a poco fue dando uno cuenta en dónde es que está parado sobre la tierra, qué es lo que está pasando, qué tenía uno alrededor, ya el mundo se le amplía a uno. Y sobre todo cuando me fui pues para Bogotá a estudiar a la Universidad Nacional, en donde ya pues ahí más maneja uno ese tema, se encuentra uno con un mundo de posibilidades, ¿no? Y sobre todo en la Universidad Nacional, que en la Universidad Nacional, aparte de la carrera específica que se va a estudiar, las humanidades y la lucha que se dio porque las humanidades no las quitaran de la Nacional, fue durante muchísimos años una de los hitos de la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Es decir, estudiar medicina, arquitectura, ingeniería, lo que fuera, las humanidades fueron siempre parte integral de todo el desarrollo de la carrera. No, claro.
Y pues, a ver, yo pues como fui a estudiar fue ingeniería civil, pues me dediqué ese tiempo a eso, exclusivamente casi. Y yo también me digo que es como la época boba mía en el sentido del desarrollo cultural. Ajá. Porque, bueno, allí en la Nacional me encontré con todo lo que es sobre la ingeniería civil y todo el movimiento ya que se da, digamos, político, Claro, estudiantil, que es un movimiento cultural. porque allá converge todo el país. Converge todo. Y yo en una época inclusive viví en las residencias allá y yo no salía de la universidad, porque inclusive mis amigos llegaban a jugar fútbol los domingos allí en todo ese escenario, digamos, de praderas que hay ahí en el campo universitario que hay. Allá hasta el fútbol lo jugaba yo los domingos con mis amigos de la colonia Ocañera, que iban por allá. Entonces yo me dediqué a estudiar ingeniería y bueno, ahí fue donde conocí, y a conocer pues, el movimiento político que era tan fuerte en ese momento, ¿sí? Que se leía era a Lenin, a Engels, Mao Zedong, etc. Entonces, eso pues aquí no lo maneja uno mucho, allá se conoció eso, se tuvo esa experiencia, que también todo eso es positivo, todo lo que uno conozca. Y a raíz de eso, pues entonces esos movimientos rechazan mucho, digamos, la parte que desarrolla la burguesía. Entonces uno tiende a no leer periódicos, El Tiempo, ni El Espectador, tiende a no ver televisión sí, porque hay una radicalización en sí, la forma y ya no volvió uno a ir al cine comercial mucho, sino que veía el cine, bueno, que ahí lo conocí, el cine clásico. social y todas estas cosas, el cine clásico, etc. El cine clásico, que no lo ve uno. ¿Y en qué año termina la carrera, Jairo Luis? La carrera de ingeniería civil, yo después de 7 años y medio, donde se incluyeron pedreas y todo, exactamente. terminé en el año 82. Entonces, del año 82 ya salí y ya a la palestra, a ejercer. Ya yo había empezado a trabajar unos años antes, la mayoría de la carrera la estudié trabajando en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que queda ahí al lado de la universidad. Y en ese sentido tuve mucha suerte porque yo estudiaba por la mañana y por la tardecita me iba a trabajar. Y así pues ya yo tenía experiencia en el trabajo, ahí había la posibilidad de quedarse uno como ingeniero civil, pero preferí irme a desarrollar otras actividades que más me gustaban de la carrera. Sí. Y llegas a Ocaña. Allí yo me mantuve hasta el año 88, 6 años, y a raíz de la muerte de mi padre me tocó venirme a estar aquí con mi mamá, que estaba un poco sola en esa época, y no tenía más hijos solteros prácticamente quien la fuera a atender por allá, y me tocó entonces venirme. Y desde ese año 88 duré 15 años acá luego, que desarrollé la carrera aquí, empecé a trabajar en Arinco al principio, luego en el Ministerio de Obras Públicas que existía, y luego el llamado Instituto Nacional de Vías. Ahí hay una parte interesante, porque considero yo, no sé si me equivoque, si haya habido otra etapa anterior, pero ahí comienza el proyecto de la revista Nuestra Ingeniería. Así como no. En cuyas páginas algunas cosas escribimos en algún momento, porque es que la revista era una revista especializada, de las pocas que en Ocaña han salido especializadas y representativa, o el órgano oficial. Gracias. Gracias. De un gremio como la Asociación de Ingenieros de Ocaña. Es decir, había una dinámica muy grande, me acuerdo yo, de la Asociación de Ingenieros, que entre otras cosas es una circunstancia que yo quiero trasladar esta inquietud a la comunidad. La Asociación de Ingenieros y la Asociación de Arquitectos de Ocaña son pilares fundamentales para estructurar, por ejemplo, planes básicos de ordenamiento territorial y planes de gobierno de los alcaldes. ¿Por qué? Porque son especialistas en su materia. Son todos egresados de universidades con una formación académica muy interesante, que deberían ser consultores de oficio de las administraciones municipales en
los municipios y en los departamentos de la gobernación del departamento. Yo recuerdo que el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural tiene asociación de ingenieros y asociación de arquitectos como miembros. Es una inquietud que lanzamos a nuestras autoridades. Pero esa revista IPRO, ¿cómo nace? Bueno, sí. En una tarde de reunión de ingenieros en el Club Caña, exactamente fue allí y fue tomando unos whiskies después de una licitación que se hizo, me parece, en el municipio, ahí en el Palacio Municipal. Quien se ganó la licitación nos invitó por allá. Ahí surgió la idea de, hola, porque empezamos a charlar muy sabroso sobre la ingeniería, sobre las cosas, sobre la región, en medio de todo eso, y ahí surgió la idea de, hola, ¿por qué no hacemos una asociación? Y listo, ahí ya salió, hicimos la Asociación de Ingenieros en la provincia de Ocaña, INPRO, con la idea de recoger no solamente de los ingenieros civiles que estamos ahí, sino todos los ingenieros, porque aquí hay mecánicos, geógrafos, industriales, de todo, y no solamente de Ocaña, sino de las regiones, que se quisiera vincular los de la provincia. Ahí surgió. Y luego, entonces, empezamos a mirar, bueno, hay que hacer unos estatutos. Entonces, cogimos lo de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Y los adaptaron a Ocaña, Sí, el caso de Ocaña. Los adaptamos al caso de Ocaña, y ahí había que tenían una revista ellos. Entonces ellos como, pues nos reunimos, estábamos reunidos unos 5 ya la junta directiva, y como que no le habían parado bola a la cuestión de la revista, y nadie dijo nada, ni nada, como que lo habían pasado por alto. Pero yo, un momentico, ¿por qué no dejamos eso de que podamos hacer una revista e inclusive un programa de radio? ¿Sí? Entonces ahí quedó en los estatutos, y ahí, pues, de eso, entonces dijimos, no, sí, cómo no. Y bueno, ¿y cómo la organizamos? No, director, yo. Claro, el de la iniciativa que arranque con la cuestión. Ahí quedé. ¿Salieron cuántos números de la revista? No, pues alcanzaron a salir nada más 3. 3. Era anual porque eso es, claro, es una cosa. El costo y la difícil, cuestión. Pero ahí hay una cosa interesante que quiero destacar hoy. En todos los artículos, porque todos los artículos son especializados muy interesantes, usted me mostraba uno sobre el problema que tenemos hoy en día con el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado, que es una investigación muy seria. Sí. Yo la recomendaría, de pronto vamos a hacer el intento, Jairo Luis, de montarla en las redes sociales, porque me parece que es material de investigación para los dirigentes políticos hoy en día, claro, ahora que hay todas estas polémicas. Pero bueno, luego de la revista que fue, yo digo que fue una de las revistas muy interesantes, me atrevo a afirmar eso, especializada, que se ha publicado en Ocaña en todos los tiempos. Es decir, lástima que haya llegado hasta, ojalá en algún momento se pueda revivir. Pero luego está la publicación del Quijote y Huicho Panza, que es ya una incursión de manera directa en el campo de la literatura. Hablemos un poco de eso. Sí. Bueno, sí, Don Quijote y Huicho Panza. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, sí, fue en el año 2005 en Bogotá. Estaba yo, pues allí trabajando normalmente, pero entonces a veces uno les sobra tiempo porque resulta que consigue unos trabajos de medio tiempo y cosas así. Entonces en esa época tenía un trabajo de medio tiempo y me quedaban todas las tardes libres. Y en esa época, en el año 2005, se celebró en todo el mundo la publicación de la primera parte del Quijote, de Cervantes, que fue en el 1605. Entonces en Bogotá se hicieron varios actos conmemorativos al asunto, entonces yo asistí a varios, y ahí yo, como una celebración personal al Quijote que me encantaba, o me encanta, pues decidí prometer releerlo. Entonces cuando yo lo estaba releyendo, yo me había preguntado muchas veces cómo sería, por ejemplo, el Quijote al lado de Sancho Panza, pero mejor como un Huicho Panza, como un Sancho Panza de la región, de nuestra región, a ver qué charlarían, qué se dirían, qué pasaría, ¿no? Y pues ya yo conocía varios textos, porque hay gente ya que ha hecho digamos, este trabajo similarmente, en donde pues se maneja la situación
similar, lo repito, a como yo la manejé aquí. Entonces, bueno, estando yo en eso, cuando me acordé, no, ¿por qué no hago hago un capítulo a ver cómo podría ser esa situación? Entonces hice 1, hice 2, hice 3, no me acuerdo. Y ya como que conseguí otra vez más tiempo de ocupación y lo dejé por allá como 2, 3 meses eso. De tal forma que cuando yo un buen día retomé eso y tenía como 5 capítulos escritos, pero un borrador, ¿no? Pero de todas formas me puse a reírlo y ¿sabe? Que a mí me gustó, me dije yo, ¿esto qué hora me salió a mí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Es publicable, mejor dicho. No, pues yo todavía no, lógico que no, dije no, pero sí me animé a seguir. Claro. Pero ¿sabes cuando me animé a seguir lo suficiente? En ese aspecto es que en medio de eso, porque yo duré 3 años en eso, en medio de eso yo vine una vez aquí a Ocaña y le mostré a usted unos capítulos. Entonces con su opinión me animé más. Entonces le di una opinión muy favorable al borrador ese, porque era un borrador todavía. Y pues ahí me animé más hasta que lo terminé. Para publicarlo, entonces yo tenía el borrador ahí, pero entonces usted sabe que escribir no es saber uno de redacción, de gramática, de ortografía, ¿sí? Necesita una correcciones gramaticales y de todo. Correcciones de estilo. Entonces, ahí en esa parte me hizo el favor el profesor Wilson Ramírez. Entonces, él cogió el borrador, algo así como este que tengo acá, se lo di impreso y me hizo el favor de colaborarme en ese sentido. Y él fue que una vez en una charla posteriores que tuvimos, vino el caso ese de la publicación. Yo le dije, no, pero es que eso es publicable, Jairo me dijo. Eso. Digo, ¿verdad, profe? Sí, verdad, esa es publicable. Entonces me animé y empecé a mirar la posibilidad. ¿Sí? Entonces ahí fue donde surgió la idea, porque uno teme hacer el oso. Entonces, que es la primera incursión en el campo de la escritura. Claro, y sobre todo que la crítica muchas veces es implacable. Sí, pero afortunadamente sabe que... Entonces, nada, yo pensaba y estaba muy nervioso cuando iba a salir porque lo que pasara, pero no, me impresioné, el más impresionado fui yo de que gustó, afortunadamente. Y ya ha estado en la Feria Internacional del Libro. Sí, claro. En la Feria del Libro de Ocaña también. En Cúcuta. En Cúcuta, bueno, es decir, ya tiene un recorrido, y es lo interesante de las publicaciones, como siempre hemos hablado. Yo creo que particularmente contigo y con otros escritores de Ocaña, hombre, no escondamos lo que estamos escribiendo, hay que sacarlo a relucir, hay que llevarlo a las bibliotecas públicas, hay que mostrarlo en las ferias de los libros, etcétera, porque de nada vale que escribamos si los libros se van a quedar guardados ahí. Y es el llamado que siempre hacemos cuando entrevistamos aquí o tenemos un invitado que es escritor, a los profesores de los colegios. Sí. Hombre, ahí tienen el insumo para los muchachos de español y literatura, lo nuestro. Sí, mire, le quiero contar 2 cositas a raíz de lo que está comentando. El que tenga intención de escribir y tenga como que como que le pique, que lo haga, que salga de la inercia, ¿sí? No importa que no sepa redactar, no importa que no sepa ortografía, no importa que no sepa gramática, ese es otro cuento, ¿sí? Lo importante es la idea, el tema, es decir, presentar algo novedoso, de pronto interesante. Claro, tiene que ser bien estructurado. Y después hay profesionales en eso que le arreglan. Claro, la corrección de estilo, sí. Muchas gracias. La corrección de estilo, las correcciones ortográficas, gramaticales, eso es secundario. Eso lo hacen las editoriales. Ellos cobran, si usted lo ha hecho y sabe hacerlo, inclusive la editorial le cobra a usted eso, porque de todas formas lo hacen, repasan y puede ser más fácil o más dificultoso para ellos hacerlo. Sí, eso hoy en día es común y corriente. Eso no, y hasta García Márquez tenía editores y eso. Entonces, bueno, que lo hagan, porque lo importante es lo que uno presente, ¿sí? Y lo otro es que, con respecto a los profesores de bachillerato, la persona que más le ha gustado el libro, sí, esa es. Porque afortunadamente ha sido varios y de pronto es difícil escoger. Pero la persona que más le ha gustado fue una profesora de español y literatura que tuvo en 10º grado
mi hija María Camila en Tolú, Sucre, Ajá. cuando vivimos allá en una época. Pues a mí me dio por regalarle uno a ella y otro a la rectora del colegio. Era un colegio privado. Había como recursos ahí entre los alumnos, claro, digamos. Porque es que ese es el problema de los libros, la compra, ¿no? Claro, la adquisición. Aunque esto ya se puede adquirir por internet gratis ya y todo en PDF. Yo le regalé el libro y como a los 8 días me mandó una razón con mi hija que tenía que hablar conmigo. Y yo fui allá, a esa señora le encantó el libro. Claro, qué bueno. Pero es que definitivamente. Y entonces ella empezó a dárselos a leer a los utilizarlo ya estudiantes. como parte de la práctica utilizarlos. académica. Entonces, con respecto a eso hubo dos cuestiones interesantísimas. Que ella no solamente le puso a leer el libro, sino que los puso a trabajar en la escritura sobre eso. Es decir, les dijo, bueno, cojan un cuento corto y hacen lo mismo que hizo Jairo Luis con nuestro léxico. Exactamente. Con el léxico costeño allá de Tolú. Entonces los puso a que soltaran la mano. Y lo otro fue que los que le midieron a leerlo, porque fue opcional, dio varias opciones, le dijeron, profe, al fin nos puso a leer un libro bueno, un libro bonito. Porque siempre es la Ilíada, el original, claro, de la Ilíada, la Odisea, que sí, todos estos libros que son casi que de obligatoria lectura en los colegios, y muchas veces, en vez de atraer lectores, lo que hace es que el muchacho le coja fobia a la misma lectura. Los ahuyenta. Claro. Entonces, desde ese aspecto yo quería, Luis Eduardo, aquí hacer un llamado a los profesores de literatura de la región, de que consulten el libro sin ningún compromiso y vean que lo pueden utilizar, porque es que este sí es muy nuestro, ¿sí? Este libro es muy nuestro porque es un libro escrito de una manera, pues ya usted sabe, coloquial, usando nuestro léxico, nuestra idiosincrasia. Que esa es una, digamos que para darle como una información a la teleaudiencia y a los profesores, sí, es un libro que rescata buena parte de nuestro patrimonio desde el punto de vista de la forma dialectal como nosotros hablamos. Eso es patrimonio cultural inmaterial nuestro. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas del libro y que eso debe ser motivo justamente para que los profesores le recuerden a los muchachos que la forma nuestra de hablar, el voceo por una parte y por otro las palabras que utilizamos aquí coloquialmente, no son para vergüenza, sino para orgullo de los ocañeros y de toda la región, porque lo compartimos con toda la región. No, sí, a mí me parece interesantísimo. Claro. El voceo es la cosa más linda que tenemos. Y el libro inclusive trae al final un glosario, o sea, un pequeño diccionario de las palabras empleadas. Exactamente, como para que la persona de otra región lo pueda mejor manejar. Claro, y las palabras empleadas no solamente pues de nuestro léxico, sino de las que no están en el DRAE, en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, palabra que está aquí es porque no está en el DRAE. Claro. Entonces, si está en el DRAE, pues ya no obliga a explicar. Sí. Entonces, claro, entonces los profesores que lo pongan a leer. Entonces ahora por internet, digitando mi nombre completo o el nombre del libro, yo lo he puesto por ahí en varias partes donde lo pueden bajar gratis, ¿sí? Hay 2 páginas donde lo pueden bajar gratis en PDF. En PDF, claro, ¿sí? Que hoy en día es un recurso muy interesante. Claro, todos los alumnos lo pueden tener en PDF, claro. Y ahí lo pueden leer completico así como está aquí. ¿Sí? Entonces, con las ilustraciones y todo, claro, por supuesto, que tiene internamente y etcétera, que es, precisamente son de una hermana mía, de María Eugenia. De María Eugenia, exactamente. Sí, y es decir, ahí tienen 2 posibilidades de ver el libro como texto de Jairo Luis y la iconografía hecha por María Eugenia. Claro, claro. Entonces recuerden los televidentes, métanse al buscador, busquen Jairo Luis Vega Manzano o busquen Don Quijote y Huicho Panza, y ahí encontrarán la manera de bajarlo en el PDF. Ya hoy en día, a partir de la edición pasada de la revista digital Horizontes Culturales, Jairo Luis, que se lo quiero agradecer mucho, se ha vinculado a la revista y está publicando allí uno de sus nuevos proyectos literarios. Ese proyecto
Cuando yo leí el primer capítulo me causó mucha impresión y dije yo, bueno, es una manera hermosa de divulgar la ciencia, porque no todo el mundo tiene formación científica y es difícil a veces digerir teorías, hipótesis, sí, claro, que uno lee en los libros especializados. Ese es un proyecto hermoso. Contémosle ya para redondear en nuestro programa ese proyecto que tiene actualmente. Bueno, muchas gracias. Pues vea, atreviéndome ahora con otro grande de la humanidad. Con otro grande, exactamente. Primero con Cervantes y ahora con Albert Einstein. Entonces, es una pequeña biografía de la cual ya tengo todo el borrador, de Albert Einstein. Ajá. Y especialmente alrededor de sus teorías. Una biografía sencilla donde también es interesante por ese lado porque trato de mostrar lo más que a mí me parece interesante de él, que le ocurrió lo más llamativo e interesante. Y alrededor de sus teorías. La idea fundamental es esa, de transmitir las teorías de Albert Einstein, eso sobre la relatividad y todo eso, que eso ha sido un coco hasta para científicos reconocidos, en donde es una cosa hermosa, sencilla, en cuanto a su filosofía. Sí, yo no me voy a meter en cuento de la deducción matemática, claro, y por tal. supuesto. En cuanto a la filosofía es una cosa hermosa. Entonces yo aquí trato de explicarlo eso de una forma lo más sencilla, lo más coloquial, semejante a como hice con este libro. Es correcto. Sí. Ya no tanto usando nuestras palabras, sino pues un lenguaje muy popular, muy nuestro, y desarrollado, se aprovecha de las circunstancias, desarrollado en un ambiente distensionado de camaradería y de molestadera como es la que yo viví desde mi infancia y la juventud en Villanueva, en las zapaterías. Entonces yo iba a una de esas zapaterías, tenía Jorge Serna, tenía una, don Jorge Serna, claro, pero yo iba donde Edgar Navarro, que Dios lo tenga arriba. Allí pasaba uno muchas tardes amenas hablando de todo y pues imagínense lo que se da ahí, claro, ahí se da de todo, entonces se formaban las tertulias. Y a mí generalmente cuando yo estaba allí me preguntaban cosas que tenían que ver con la ciencia y las claro, cosas, y entonces yo pues con mi saber de entonces les explicaba, les decía cositas y ahí uno echaba carreta y especulaba, ¿sí? Entonces aprovechando un ambiente de esos, igualmente el libro entonces usa ese ambiente y entre todos narran ahí el que está haciendo zapato, el dueño de la zapatería y mi persona, empezamos ahí a dialogar y a charlar y ellos dicen cosas y yo digo también cosas, o el narrador dice cosas y ahí se armó el asunto y me parece que sí, Luis Eduardo, yo lo leo de verdad y digo, sí, yo creo que esto tiene que entenderlo la gente al decirle yo de esta forma la cosa, ¿sí? Y de esa teoría tan complicadísima que y recordémosle a nuestros televidentes el título que tiene. El título, Gravitando en torno a Einstein, pero solo relativamente. Pero solo relativamente. Sí. Bueno, yo le quiero agradecer mucho su presencia aquí en este programa, que espero que no sea únicamente esta ocasión, sino muchas más, porque el tema de la cultura y la literatura es muy interesante y la comunidad, creo yo que cada vez que sale cita con la cultura, bien sea cuando se toman temas políticos, económicos, sociales, pero cuando se toman temas de literatura, la comunidad sabe quiénes están trabajando por la cultura en Ocaña con amor, con sentido de pertenencia y con el ánimo de divulgar lo nuestro. Jairo Luis, muchas gracias por su presencia en este programa. No, Luis Eduardo, usted, muchas gracias nuevamente.